¿Sabías que todo lo que sueñas puede estar a una sola conversación de distancia? Quédate porque al final entenderás cómo una palabra puede abrir puertas que cambian tu vida. Escucha, nadie te aplaude por callarte. La vida no pone pausa para que ordenes tus ideas. El mundo avanza, negocia, decide, y quien no habla se queda viendo la película desde la banca. Vivimos en este mundo donde las palabras son llaves invisibles que abren o cierran las puertas de nuestro destino. Dura verdad. Cada día pierdes oportunidades por una frase mal dicha, por un silencio mal puesto, por un gesto que contradice tu intención. Hoy rompes ese patrón. Hoy eliges una voz que no solo suena, sino que pesa. La forma en que expresamos nuestras ideas tiene el poder de transformar una conversación casual en una oportunidad de vida, un debate en un acuerdo, un pensamiento en acción. El lenguaje no es solo información, es poder para inspirar y transformar vidas. Es un conducto entre nuestra mente y el mundo que nos rodea. Con la comunicación creamos confianza, encendemos sueños, unimos corazones y guiamos caminos. Cada palabra que pronunciamos puede abrir caminos o cerrarlos, construir o destruir, acercarnos a los demás o alejarnos de ellos. Dominar la comunicación no es opcional, es la clave que abre las puertas de quienes avanzan con propósito en la vida. Recuerda esto, una sola palabra puede darte lo que sueñas. Esa persona que puede abrirte una puerta, ese amor que podrías conquistar, ese cliente que necesitas ganar, ese problema que aún no resuelves, todo está a la espera de una sola conversación. Hoy empieza la historia de alguien que aprendió a cambiar su destino con palabras conscientes. Esa persona caminaba todos los días por la misma avenida, bajo los mismos anuncios, entre el ruido de motos y el olor a pan recién horneado. Tenía talento, tenía ideas, tenía ganas, pero le faltaba algo que no se vende en ninguna tienda. Le faltaba el valor de decir con claridad lo que llevaba por dentro. Cada reunión era un nudo en la garganta, cada oportunidad, un suspiro perdido, hasta que un día se cansó de morderse la lengua. Ese día decidió que su voz sería su herramienta, su puente, su protección y su puerta. El primer cambio no fue en la voz, fue en la mente, porque la elocuencia no nace en la boca, nace en el pensamiento. La persona empezó a escribir 3 líneas cada mañana. No poesía perfecta, solo verdad destilada. Lo que quiero hoy, lo que necesito hoy, lo que aportaré hoy. Ese ritual le dio orden por dentro y, con el tiempo, precisión por fuera. Donde antes había neblina, ahora había mapa. Donde antes había ruido, ahora había pulso. Un martes cualquiera, frente a un equipo cansado, soltó una frase sencilla que cambió el aire del lugar. Dijo que había escuchado a cada uno, que entendía el cansancio, que traía una propuesta breve y concreta. Silencio. 3 ideas. Una acción posible. Nadie bostezó. Nadie miró el celular. Lo que dijo entró. No entró por ser perfecto. Entró por ser honesto, claro y necesario. Esa fue la primera chispa. Después vinieron otras. Porque la comunicación efectiva no es un golpe de suerte. Es un gimnasio de hábitos pequeños. Escucha antes de hablar. Respira antes de responder. Elige la palabra antes del impulso. Mira a los ojos con presencia suave. Usa el cuerpo como aliado, no como enemigo. La persona descubrió que su postura contaba una historia antes de su voz. Espalda erguida sin rigidez. Hombros abiertos sin soberbia. Rostro sereno sin frialdad. Esa alineación cambió la energía de cada sala. La gente confía cuando percibe coherencia. La gente se queda cuando siente respeto. La gente sigue cuando encuentra dirección. Un día llegó una negociación clave. Había ruido, había presión, había nervios, pero también había intención. Empezó agradeciendo el tiempo de todos. Sumó contexto en pocas líneas. Nombró el objetivo. Sin adornos, sin rodeos. Usó historias cortas para ilustrar beneficios. Hilo conductor, ritmo, pausa. Cuando apareció el desacuerdo, no luchó por tener razón. Sostuvo el clima con una frase de puente. Desde mi perspectiva, esta parte puede resolverse así. Ofreció una opción. Escuchó las objeciones. Reformuló lo que entendió. Propuso un ajuste. Cuerpo abierto, voz firme, tono humano. La mesa se destrabó. Se firmó el acuerdo. No fue magia.
Fue comunicación consciente. La elocuencia no trata de sonar importante, trata de hacer importante al otro. Trata de convertir ideas en imágenes que se quedan. Un buen relato no necesita fuegos artificiales. Necesita verdad, conflicto y resolución. Ese trío mueve decisiones. Ese trío sostiene el recuerdo. Ese trío te hace inolvidable. La persona comenzó a usar anclas narrativas. Un aroma que regresaba a la infancia para hablar de fidelidad a una marca. El peso de una mochila cargada de pendientes para hablar de procesos simples. Una puerta entreabierta para hablar de oportunidades. Imágenes claras que el cerebro abraza sin esfuerzo. Metáforas que no distraen, que iluminan. Menos tecnicismo, más humanidad, menos frases largas, más golpes limpios de sentido. La persuasión llegó como consecuencia, no como truco. Reciprocidad al compartir valor antes de pedir algo. Coherencia al sostener promesas pequeñas para habilitar compromisos grandes. Prueba social sin sobreactuar, solo casos reales que hablan por sí solos. Simpatía cultivada con respeto y curiosidad genuina. Autoridad por conocimiento demostrado, no por tono altanero. Escasez honesta cuando algo era de cupo limitado. Todo ético, todo claro, todo de frente. También llegó el temblor en las piernas en ciertos escenarios. No desapareció del todo, y está bien. El nervio es energía sin domar. La persona lo convirtió en presencia. 3 respiraciones profundas, un anclaje en los pies, una frase de inicio que rompa el hielo, una pausa deliberada para que el silencio trabaje a favor. El cuerpo aprendió que no había peligro. La mente entendió que el juicio ajeno no define el valor propio. La voz encontró su timbre, ni dura ni tímida, firme y cálida. En su barrio empezaron a notar el cambio. No era un cambio de vestuario, era un cambio de vibración. Negocios cerrados con buenos términos, reuniones más breves con mejores resultados, charlas informales que se volvían oportunidades reales. La persona no se vendía, la persona servía. La persona no buscaba impresionar, buscaba impactar con utilidad, y esa diferencia la sentía cualquiera que cruzara su camino. El arte de conversar en lo cotidiano se volvió juego favorito. Saludo sincero, interés real, frases que invitan a abrirse sin presión. Un elogio bien puesto, nunca exagerado. Una historia corta con un aprendizaje simple. Cierre amable con opción de continuidad. Nada forzado, nada invasivo. Conexión humana como moneda principal. Hubo días de tropiezo, días de palabra torpe, días de tono inadecuado, días de cansancio. En esos días una práctica salvó el rumbo. Autorrevisión sin látigo. ¿Qué funcionó hoy? ¿Qué faltó hoy? ¿Qué haré distinto mañana? Pequeñas notas para entrenar la mente. Ajustes sutiles para afinar la voz. Avance por acumulación, no por inspiración caprichosa. Constancia humilde, progreso inevitable. Una tarde, en una sala con paredes de vidrio, entró un líder de otra empresa. Venía con prisa, con agenda apretada, con poco margen para escuchar. La persona lo recibió en 3 capas. Primero, calma. Segundo, síntesis. Tercero, emoción. En 2 minutos, contexto y objetivo. En 5, historia de cliente y resultado. En 1, propuesta en una línea y paso siguiente. Mirada amable. Postura serena. Manos que subrayan puntos clave sin teatralidad. El líder se acomodó en la silla. La prisa empezó a bajarse. La atención subió. Se agendó una segunda reunión. Se construyó confianza. Se abrió una alianza que después cambió la trayectoria del negocio. La magia estaba en la intención detrás de cada palabra. La intención no se ve, pero se siente. La intención ordena el ritmo, define el tono, decide los silencios. Cuando la intención es servir y construir, el discurso se vuelve faro. Cuando la intención es disfraz y ego, el discurso se vuelve ruido. La gente distingue siempre. El cuerpo lo sabe antes que la cabeza. La coherencia es irresistible. La persona aprendió una regla de oro. Una idea por frase, un propósito por intervención, una imagen por argumento. Nada de cadenas interminables que confunden, nada de adornos que distraen, nada de muletillas que desgastan. Cada palabra con trabajo, cada pausa con sentido, cada cierre con dirección. El cuerpo siguió hablando con ella. Descubrió el poder de la sonrisa leve para desactivar tensión. El peso del silencio en el momento exacto para elevar significado. El valor de la mano abierta para invitar colaboración. El anclaje de la barbilla en paralelo al suelo para proyectar seguridad. La respiración baja como batería infinita de serenidad. Pequeños ajustes que cambian grandes resultados. Un amigo le pidió ayuda para una entrevista.
Tenía currículum potente y autoestima herida. Se habían burlado de su acento en el pasado. La persona lo miró a los ojos y le dijo una sola cosa que valía oro: tu voz no es un defecto, tu voz es tu identidad. Vamos a ordenar ideas y a poner el corazón en el centro. Ensayaron respuestas sin estudiar respuestas. Ensayaron presencia. Ensayaron apertura. Ensayaron una historia verdadera sobre esfuerzo y aprendizaje. El amigo entró a la entrevista con esa presencia nueva. No fingió. No forzó. Solo se paró en su verdad. Consiguió el trabajo. Lo consiguió sin pedir disculpas por su voz. Lo consiguió porque su historia conectó. La persona comprendió otro principio que pocos mencionan. La audiencia siempre lleva una vida encima. Cansancio acumulado, miedos en pausa, sueños a medio camino. Esa mochila invisible se alivia cuando la comunicación dignifica. Reconocer el esfuerzo del otro abre puertas. Nombrar la realidad sin dramatismo crea conexión. Ofrecer una salida viable en vez de 1000 promesas vacías genera respeto. Esa fórmula no falla. Humanidad primero, estrategia después, ejecución con claridad. En un evento grande el micrófono se acopló. El sonido chilló. El público se movió inquieto. La persona esperó 2 segundos. Sonrió con calma. Soltó una frase breve que convirtió el desastre en complicidad. Vamos a volver a empezar mejor que antes. El técnico acomodó todo. La sala respiró. Reanudó con una historia potente de fracaso convertido en aprendizaje. Transformó el error en aliado. Eso también es elocuencia. No se trata de evitar el caos. Se trata de gobernarlo con gracia. La persuasión ética siguió abriendo caminos. Cuando hubo que vender, la propuesta habló de beneficios reales. Cuando hubo que decir no, la negativa fue respetuosa y firme. Cuando hubo que negociar tiempos, el cronograma fue honesto sin perder ambición. Nada de humo, nada de trampas, nada de máscaras. Solo claridad que honra a todas las partes. Eso construye reputación. Eso atrae oportunidades mejores. Eso sostiene el largo plazo. El tiempo trajo una evidencia. La elocuencia es una disciplina de amor propio. Cuando te respetas, te preparas. Cuando te preparas, te calmas. Cuando te calmas, comunicas mejor. Cuando comunicas mejor, te respetan. Ciclo virtuoso. Ciclo replicable. Ciclo que cambia biografías. La persona empezó a cerrar sus días con un gesto simple. 2 minutos de gratitud por la conversación que salió bien. 1 minuto de aprendizaje por la que salió regular. Un plan de una línea para lo que haría distinto mañana. Ese pequeño sistema creó una espiral ascendente. Nada grandilocuente. Muy constante, muy real. El barrio volvió a verla pasar por la avenida. Los anuncios seguían en su sitio. Los motores seguían rugiendo. El pan seguía oliendo a hogar. La diferencia estaba adentro. Ahora, donde hubiera excusas, había recursos. Donde hubiera miedo, había práctica. Donde hubiera silencio impotente, había palabra con destino. La historia no termina en un contrato firmado ni en un aplauso. La historia se renueva cada vez que alguien decide abrir la boca con conciencia. Cada vez que alguien elige una frase precisa en vez de una avalancha de palabras. Cada vez que alguien escucha con todo el cuerpo antes de emitir una opinión. Cada vez que alguien usa su voz para construir en vez de destruir. Hoy te toca a ti ser ese alguien. 3 actos sencillos. Define intención. Elige lenguaje claro. Sostén presencia. Hazlo en la próxima conversación con tu equipo. Hazlo en ese audio de WhatsApp que se volvió eterno. Hazlo en el saludo a la persona que te atiende en la tienda. Hazlo en la próxima reunión que parecía una batalla. Hazlo en tu propia cabeza antes de dormir. Tu voz no necesita permiso. Tu historia no necesita adornos. Tu mensaje no necesita gritar para ser escuchado. Necesita verdad. Necesita orden. Necesita ritmo. Necesita respeto por la atención ajena. Cuando honras esos pilares, la elocuencia llega. Cuando la elocuencia llega, la persuasión se vuelve un acto de servicio. Cuando la persuasión es servicio, el mundo abre puertas. Y cuando el mundo abre puertas, tu vida cambia de carril. Nadie te aplaude por callarte. Ya lo dijimos. A partir de hoy, tu silencio deja de ser cárcel y se vuelve elección consciente. A partir de hoy, tus palabras dejan de ser ruido y se vuelven dirección. A partir de hoy, tu voz deja de temer al juicio y empieza a llamarse herramienta. Es tiempo de hablar con el corazón en la mano y la mente ordenada. Es tiempo de conquistar respeto con claridad y calidez.
Es tiempo de usar cada conversación como un escalón real hacia esa vida que te espera al otro lado de una frase bien dicha. Respira. Siente la planta de tus pies en el suelo. Reconoce la energía en tu pecho. Ese es tu motor, esa es tu fuente, ese es tu presente. Camina, mira con atención, nombra lo que importa, ofrece valor, cierra con dirección. La próxima vez que el mundo te ponga frente a una oportunidad, tus palabras no van a salir corriendo. Tus palabras van a regresar a casa, van a ponerse de pie, van a abrir camino, y mientras otros llenan el aire de frases huecas, tú vas a jugar a otra cosa. Vas a crear silencios que dignifican, vas a usar imágenes que iluminan, vas a pulir ideas que resuelven, vas a dejar un eco que no se olvida. Porque ya entendiste el secreto que nadie enseña en la escuela. La vida se negocia en el lenguaje. La confianza se cultiva con presencia. La autoridad se gana con coherencia. La influencia llega como sombra de un propósito bien vivido. Hoy tu historia cambia rumbo. No por casualidad, no por arte oscuro. Cambia porque elegiste entrenar la habilidad humana más poderosa. Cambia porque por fin te escuchaste y decidiste que tu voz merece salir a trabajar por ti. Cambia porque aprendiste a decir lo necesario con belleza simple. Sigue, no pares. Suma una conversación con intención cada día. Suma un relato breve que enseñe algo útil. Suma una pausa consciente antes de cada respuesta. Suma una despedida amable que deje ganas de volver. Así se construye una presencia que magnetiza. Así se tejen relaciones que elevan. Así se abren puertas que antes parecían de acero. Así se crea una marca personal que no depende del volumen, sino del valor. La avenida sigue ahí. Los anuncios siguen ahí. El olor a pan sigue ahí. Ahora también estás tú, distinto, entera, con una voz que ya no se esconde. Con una voz que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Con una voz que no aplasta, que no sobreactúa, que no maquilla. Con una voz que propone, que guía, que inspira, que resuelve. Ese es el punto. No es sonar bonito, es hacer que las cosas pasen. No es impresionar, es mover, no es dominar. Es conectar. Hoy ganaste una herramienta que no caduca. Úsala con ética, úsala con elegancia, úsala con amor. El mundo responde. Lo vas a ver en las miradas, lo vas a ver en los correos que confirman, lo vas a ver en las manos que se estrechan, lo vas a ver en el respeto que llega sin gritar. Aquí empieza tu nueva conversación con la vida. Hazla tuya, hazla clara, hazla memorable, hazla humana. Y cuando te pidan la clave de tu cambio, no venderás fórmulas. Regalarás un principio simple y poderoso. Hablar con verdad, pensar con orden, vivir con intención. Adelante. El mundo ya está escuchando. Si este mensaje resonó contigo y quieres seguir aprendiendo cómo ser más elocuente, persuasivo y magnético, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Aquí encontrarás motivación diaria, técnicas de comunicación efectiva y estrategias de superación personal para llevar tu vida al siguiente nivel. No lo dejes para después. Dale like, comenta con la frase "Mi voz tiene poder" y únete a esta comunidad que transforma su vida palabra por palabra.